Es importante que si alguien tiene pasión por algo, eh, por alguna carrera, no sé si necesariamente técnica, y lo asusta que es difícil, si yo lo hice, cualquiera lo puede. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. En Tiene que haber algo más, ayudamos a empresas a contratar a sus equipos remotos. Así que si estás pensando en cambiar de trabajo en los próximos 6 meses, te puede servir esto. Todas las semanas mandamos un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío internacional. Son búsquedas directo que van a las empresas de distintas áreas, tanto en español como en inglés. Así que si querés recibir el próximo o dejarme tu CV, anótate el enlace en la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Diego Saikin. Él es argentino, estudió ingeniería electrónica en Israel. Hizo su maestría en cibernética y robótica en la Universidad de Praga y fue miembro de la organización israelí Space IL, que es responsable de crear Bereshit, la primera misión privada en la Luna de la historia. Ahora trabaja como ingeniero de guiado, navegación y control en Astroscale, una empresa dedicada a la sustentabilidad espacial. Él desarrolla algoritmos para maniobras de acoplamiento autónomo de satélites en órbita. En esta conversación hablamos de la industria aeroespacial, cómo ser parte de una misión como Bereshit, cómo gestionar el talento y la innovación, la relación con el fracaso y cómo desarrollar tu carrera profesional hasta encontrar tu vocación. Vamos con Diego y cuando termines contame qué te pareció este capítulo. Hola Diego, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola, un placer. Diego, quiero que empecemos por... Vos estás en una industria en la que probablemente de los que nos estén escuchando muy poca gente conozca a alguien que trabaja en lo que vos haces y tiene por lo general una barrera muy grande para entrar en esa industria. Quiero saber cómo lograste vos para entrar a trabajar en una misión espacial. En mi caso, yo estaba trabajando en otra industria. Eh, la empresa muy bien, la gente muy bien, todo, pero no me gustaba lo que yo hacía. Eh, Simplemente entré ahí a trabajar por una cuestión de contextos y las circunstancias, situación personal. Y me quedé trabajando ahí y el trabajo estaba bien, estaba cómodo, pero no sentía nada de que le daba significado a mi vida, digamos. Y un día escuché de ese proyecto que salieron algunos artículos en el diario, como una curiosidad, de un grupo de voluntarios que se había formado para competir en una competencia patrocinada por Google para lograr aterrizar una sonda en la Luna. Sería la primera misión privada, o sea, tenía que ser privado, no era la NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni ningún país, tenía una cosa privada. Dije, buenísimo. Mandé mi currículum y no me contestaron. Tenían un website, no había forma de, fuera del mail, donde mandar el currículum que había hecho, no había ningún teléfono para comunicarse ni nada. Entonces, en uno de los artículos había salido que la Universidad de Tel Aviv les había prestado cuartos, unas aulas para que empiecen a operar. Entonces, básicamente lo que hice fue un día me fui temprano del trabajo y yo sabía que era en el campus de la Universidad de Tel Aviv. Salí 3 horas temprano, me fui ahí, llegué a la entrada, a la recepción, ok, hola, ¿dónde es SpaceIL? ¿Quién? El grupo ese que están haciendo la nave para ir a la luna, no sé qué. Nadie sabía. Entonces empecé a rebotar hacia dentro del campus. Y cuando lo que pasó, antes probé en ingeniería, probé en física, probé acá. Tuve como 2 horas dando vuelta y una vez, y en un momento llegué al mismo edificio que me habían mandado por segunda vez o quizás la tercera vez, una cosa media absurda ya. Entonces la recepcionista se apiadó de mí y empezó a hacer teléfonos y me explicó que en realidad estaba en un edificio que pertenece a la universidad, pero no está dentro del campus. O sea, no lo hubiese encontrado nunca. Eh, que es un edificio donde dictan cursos de capacitación que no son universitarios. Y le pertenece a la universidad, no importa que salir del campus, caminar un par de cientos de metros, último piso por escalera. Entonces, llegué al edificio ese
y era una cosa tétrica porque estaba como medio abandonado, había como pupitres apilados contra una pared, no en orden, estaba como una pila de pupitres y los fluorescentes titirando como en las películas de terror. Y en una de las ventanas había un cartel, era una hoja A4 normal que decía Space AL pegada con cinta scotch. Eso es lo que había. Entonces toqué la puerta. Hola, sí, vengo a voluntarizarme. ¿Tiene cita con alguien? Digo, no. Entonces, bueno, me senté, aceptaron entrevistarme en qué grupo quería estar. Quería estar en el grupo de control, pero yo no tenía mucha experiencia en eso. Hablé con el voluntario eran todos voluntarios, menos los 3 fundadores que lo tenían a medio tiempo completo, eran casi todos voluntarios. Había uno que se encargaba de las maniobras orbitales y le expliqué que tengo una idea de cómo hacer la órbita. Y yo no tenía tampoco educación formal en aquel momento en esos temas. Y lo gracioso es que no había dicho una estupidez. Porque cuando empecé a hablar con él, o sea, me tomó en serio. Por ejemplo, y al final lo que te resultaron haciendo al final no es muy diferente a lo que yo había propuesto. Por supuesto que no estoy tomando crédito, no lo hicieron porque yo lo propuse, pero evidentemente algo de intuición tenía. Eh, y así empecé a trabajar. Lo que pasó después es que yo, unos meses después, me fui a vivir a Praga, donde terminé haciendo mi maestría. Terminé viviendo en Praga 4 años y medio. Y unos meses después de que yo me fui, cambió gente. El que era mi jefe se fue para ver su propia startup, pusieron otra persona y yo no trabajaba muy bien con esa persona. Y es como que la comunicación fue decayendo. No es que algún día dije, bueno, no trabajo más, o me dijeron, no trabajas más, simplemente los mails se hicieron más y más esporádicos, hasta que un día no hubo mails por 2 meses y un día la cuenta de mail dejó de funcionar. Una cosa así fue decayendo. Y así pasaron 2 años. Eh, y después, como que el proyecto empezó a tomar un poco de aceleración, o sea, empezó a crecer. eh, y escuché que necesitaban gente en el equipo de simulación. Yo tenía muchísimo cargo de conciencia por no ser parte del proyecto. Entonces volví a voluntarizarme, volví a mandar mi currículum y de vuelta no me contestaron. Pero esta vez ya conocía gente adentro, entonces me contacté directamente con la gente y me dijeron, sí, la persona que necesita es esta persona, ta. Me contacté directamente con esa persona, le expliqué la situación y le debo mucho porque, o sea, me dejó voluntarizarme en remoto. Me mandó, y ahora también es un tema cuando uno empieza a hacer cosas espaciales, en tecnología espacial, los gobiernos no les gusta mucho. Entonces, como que de repente, no estás haciendo cosas espaciales, hay un montón de seguridad y protocolos que tenés que seguir. Y yo estaba en Praga. Entonces me dio, ¿cómo se dice? Me dio asignaciones que se podían encapsular. Que eran, ok, tenés que hacer este módulo de acá a acá y mándamelo cuando esté listo. Y lo que empecé a hacer fueron eh, partes de software, digamos, que simulan todo tipo de sensores que hay en la nave. Me dicen, bueno, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, esta es la velocidad, esta es la posición. ¿Qué señales sacaría este sensor? Hice un detector, un LiDAR del suelo lunar, un detector de altura del suelo lunar. Hice otro sensor de la posición del Sol. Y en eso me dice, necesitamos una visualización en 3D para la misión, para las simulaciones y para el cuarto de control. O sea, la telemetría llega, o sea, las mediciones, toda la información que viene de la sonda, pero es muy difícil entender de ver una pantalla con números, es mucho más fácil de ver una imagen. Entonces, yo no tenía idea de nada de gráfico computacional, nunca había hecho. Estaba estudiando mi maestría en la Universidad Técnica de Praga y me faltaban créditos ¿cómo se dice? Para completar los que se llaman cursos selectivos. Y justo se abrió un curso de gráfica computacional en la universidad. Y dije, buenísimo. Entonces me anoté en ese curso y mi proyecto seminarial para el curso fue la visualización de SpaceIL, que recibió muchísima difusión. O sea, fue lo que, digamos, lo que hice que tuvo más impacto. No digo que sea la mejor visualización, yo no soy un experto en eso, pero para mí cuando, o sea, cuando sacaban fotos del cuarto de control y salía en todo el mundo, literalmente vi la foto de mi visualización en el Washington Post. Entonces, o sea, y es algo que hice yo de A a la Z, es mío.
y una anécdota graciosa es que cuando estaba en la prueba o sea, presenté mi proyecto para recibir la nota y le conté al profesor que sí, estoy en este grupo y vamos a mandar una nave a la luna y no sé qué, me dice, sí, una nave a la luna. Sí. No me creía. Y en realidad es la peor nota que tuve en toda la maestría. Me saqué una C, fue y había cosas, por ejemplo, que, bueno, técnicamente uno por ejemplo, tiene que mostrar que sabe simular, no sé, neblina. Es un cálculo que mientras cosas están más lejos, la pantalla se ve más gris. No importa, no hay neblina en el espacio. Tipo, ¿qué voy a hacer? Entonces después para mejorar un poco la nota agregué Space Fog, neblina espacial para que se pueda de todos modos demostrar que sí lo sé y me subió un poco la nota, pero bueno, no importa. Tengo que decir que en favor yo incluso una vez terminado el curso tuve que hacer mejoras en la visualización y me ayudaron. Bien. O sea, ya que estudiar está bueno. Sí. Estudiar es importante. Encontré un titular tuyo que vamos a chequear si es verdad o no, porque después ya con todo lo que acabas de contar, esto suena extraño. Pero hay un titular, a ver, decime si es correcto o no, que dice, no me gustan las matemáticas. Diego Saquín, el único latinoamericano del proyecto Bereshit. ¿Esto es verdad o mentira? Es verdad. ¿Y cómo puede ser? El tema es así. Yo nunca fui bueno para las matemáticas. Nunca me gustaron las matemáticas porque sí. Yo hoy soy ingeniero en algoritmos. O sea, yo literalmente una parte muy grande de mi trabajo es matemática. Pero a mí la matemática me empezó a gustar cuando descubrí que puede ser aplicada para solucionar problemas reales. Problemas de la vida. O sea, cómo hacer aterrizar una nave espacial en la luna, eso es interesante. Entonces, la forma de solucionar un montón de problemas ahí, alguien tiene que tener conocimiento matemático y ahí para mí es cuando se vuelve interesante. Yo tuve dificultad de matemática. Yo en Argentina me llevé matemática a marzo porque no pude convencer a mi profesora de que, me acuerdo, primero de secundaria y se hacen inecuaciones. O sea, viste, si tenés, por ejemplo, menos 2 es más chico que menos 1. Entonces, si multiplicas todo por menos 1, 2 es más grande que 1. Hay que dar vuelta el signo. Y yo estaba convencido de que no era así. Y no pude convencer a la profesora y me mandó a marzo. Siempre con profesores particulares. Incluso acá en Israel, después cuando migré a Israel, acá hay 3 niveles de matemática. La matemática no es igual para todos. Hay lo que se llama 3 unidades, 4 unidades o 5 unidades. Yo hice 4, yo no hice 5. Y hay una diferencia muy grande entre 3 y 4 y una diferencia muy grande entre 4 y 5. Y profesores particulares y lo que quieras. En general tengo bastante, no sé si es remordimiento o bastante crítica hoy como adulto, como profesional, a muchos de mis profesores a lo largo de toda mi educación que no supieron darme la motivación correcta para los temas que tenían que enseñar. Si hubiese tenido motivación, quizá me hubiesen sido más fáciles los estudios. Claro. Es que creo que hay una parte que es cómo conectamos que cuando en la secundaria te dicen tenés que estudiar el teorema de Pitágoras y vos decís no me va a servir para comprar en la verdulería el teorema de Pitágoras, eso con la vida real, que después te va a servir para un poco más grande. No, pero para calcular la velocidad real de una nave espacial, si tenés una velocidad en una dirección y otro componente en otra dirección, si querés saber la velocidad total, es Pitágoras. O sea, si querés saber la energía cinética que tiene una nave espacial, es Pitágoras, no es otra cosa. Es que falta como creo, ¿no? Para mí, falta la conexión entre las cosas que aprendemos y para qué las aprendemos. Y después, por otro lado, podemos plantear cómo la personalización de cómo a vos te podrían haber motivado más porque entendían como, bueno, quizás no son las matemáticas, pero es otra cosa. Un montón. Por ejemplo, yo soy políglota. Yo hablo varios idiomas. ¿Cuántos idiomas? 8. Depende en qué nivel. ¿Cómo? ¿Usás los 8? Cuando viajo trato, lo intento. O sea, siempre intento. O sea, no hablo todos en un buen nivel. O sea, digamos que me atrevo a dar charlas o tener discusiones de, no sé, de política, de económica, 5. Otros 3, me arreglo. O sea, yo viví en Chequia. Bueno, tu español está muy bien. Gracias. El tuyo también. Gracias. O sea, yo viví en la República Checa y hablo algo de checo suficiente para pedir a un restaurante. No te creas que ahora puedo... no sé, leer el diario o Kafka. No, Kafka escribía en alemán justamente, pero bueno.
Eh, Análisis sintáctico. ¿Te acordás de análisis sintáctico? Sí, horror. Sujeto, predicado. Y yo, Sufro. lengua me la llevé a diciembre, en segundo año. Ah, Yo sufría, no entendía por qué había que estudiar eso. Jamás me pasó en mi vida que agarro un libro y me pongo a analizar sintácticamente las oraciones. Yo no entendía para qué lo tenía que hacer. Y cuando pedí explicaciones era, allá hay que estudiarlo porque es lo que está en el programa. O sea, no... De adulto, yo recibí una beca para estudiar alemán. Yo hablo un poco de alemán. Y o sea, me fui a Berlín, estoy estudiando alemán. Y estudiando un idioma, o sea, se estudian las estructuras de las lenguas. En alemán se pone el sujeto acá, el predicado, las palabras en alemán de que ese pluscuamperfecto o article o todas esas palabras que se usan para el análisis sintáctico son las mismas, son internacionales, son las mismas en todos los idiomas. Entonces, si te empiezan a explicar la estructura como está hecha, cuando estudias otro idioma, de repente es útil porque es más fácil acordárselo si uno sabe lo que es el sujeto y sabe lo que es el predicado. Yo, así como terminé la prueba de diciembre que me había llevado de lengua, hice y me lo borré del cerebro. No me acordaba absolutamente nada. Si hubiesen tenido la decencia de decirme, mira, estamos estudiando cómo son las estructuras de los idiomas en general. El español es un ejemplo porque es el idioma que sabemos, pero eso te sirve para cualquier otro idioma. Quizá hubiese tenido un claro. poco más de motivación. Bien. Quiero que entremos en la parte de Bereshit. Contame por qué fue importante esta misión. Esta misión fue muy importante a efectos de la humanidad. Hay que entender que fue la primera misión privada en llegar a la Luna. O sea, todas las misiones anteriores fueron todas organizadas por agencias espaciales de gobiernos, con presupuestos de miles de millones de dólares. O sea, la NASA, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial Europea, tenía un orbitador India y la Agencia Espacial Japonesa. Los soviéticos también lograron alunizar. Eh, y el hecho de que la economía espacial se esté abriendo a empresas, a emprendimientos privados es súper, súper importante. Porque por muchas cuestiones. Una, porque eh, promueve más cooperación internacional a efectos de la gente, baja mucho los costes, no le cuesta nada al contribuyente, o casi nada. Y trae toda la eficiencia que el mercado privado es capaz de traer a esos campos, ¿no? Eh, de- Cuando vino Miguel San Martín de la NASA hace algunas semanas y charlamos como todo esto desde el lado más público, Hablé con él, hablamos también simpático. esto de, viste, cuando el ciudadano dice, ¿por qué con mis impuestos lo ponemos en investigación espacial en vez de salud y hospitales? Y está bueno esto que decís como de la eficiencia del privado que trae a cambiar un poco las cosas. ¿Cómo agregarías conceptos? Y acá te lo voy a mezclar con el libro espectacular de emprendimiento Startup Nation. ¿Cómo se No lo leí mezclan el estas libro, dos cosas? No leíste, bueno, imagínate. No. vivo Pero, acá. Así que... pero, ¿qué cosas cambian cuando algo que siempre fue hecho público, con más estructura y más burocracia, de pronto pasa al privado y empieza a ser más eficiente? Bueno, vamos a empezar que primero muchas consideraciones políticas. No existe, no sé, poner a alguien a cargo porque pertenece a tal y tal partido político. Cosas así simplemente no existen porque uno va a la bancarrota. O sea, no hay el dinero hay que hacerlo rendir. Si se acaba, se acaba. No hay nadie que pueda, o sea, que pueda salvarte. A veces sí, pero no es que se pueda hacer lo mismo y conseguir que el gobierno imprima más plata y te dé para eso. Entonces, muchas consideraciones, por ejemplo, hay que ser mucho más medido con los gastos. O sea, si alguien no hace su trabajo bien a criterios del que está a cargo, hay que cambiarlo, no importa que sea el hijo de tal. O sea, hay mucho menos nepotismo y cosas así. O sea, no es que en la empresa privada no hay nepotismo, solamente que es mucho más riesgoso. El límite de nepotismo que sea, y si en una empresa privada hay demasiado nepotismo, al final va a terminar yendo a la bancarrota. A diferencia de una compañía estatal que al final simplemente le van a hacer fluir más plata para rescatarlo. Uh-huh. Ahora, Entonces, básicamente viene de ahí.
Bien. En la industria aeroespacial tiene muchos más niveles de riesgos en las cosas que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo construís resiliencia en los equipos que están participando de esto sobre todo para enfrentar como los contratiempos, las cosas que salen mal y además teniendo gente en el equipo que está como voluntario? El tema de los voluntarios, quiero hablarlo del principio porque durante esos 2 años que yo no fui parte del equipo, parece que se dieron cuenta que el tema de los voluntarios no funcionaba muy bien. Y tiene Porque sentido. si tengo que preparar algo y tengo que llevar a mi nene a la clase de fútbol, Claro. entonces hay que llevar a mi nene a la clase de fútbol, es más importante que mi voluntariado acá. Entonces, durante esos 2 años parece que a la gente, a los voluntarios le dijeron, o te tomamos como empleado o te despedimos, o sea, no hay más voluntarios. Los que Perfecto. sí siguieron siendo voluntarios son la gente de educación, o sea, SpaceIL es una organización no gubernamental que parte de la meta era fomentar la educación STEM, por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Entonces, la palabra voluntario pasó a ser una palabra, un sinónimo de la gente de educación, del equipo de educación. Incluso yo me acuerdo cuando fue el lanzamiento, llamaron, todos los voluntarios una foto. Entonces yo me voy por la foto de los voluntarios. Me miro por la foto, no conocía a nadie. Claro. O sea, Entonces, volvemos a... hasta donde yo sé cuando fue el lanzamiento, yo era el único voluntario que trabajó en investigación y desarrollo. O sea, el único Ok. ingeniero. Entonces vamos a la parte de como el staff, el equipo. ¿Cómo hacen para construir resiliencia y manejar los contratiempos que pasan haciendo cosas de alto riesgo? Eh, por empezar, la sonda la construyeron las industrias aeroespaciales israelíes. O sea, fue un subcontractor. ¿Cómo se dice? Un subcontractor. Como Fueron un contratadas. tercerizado, un Claro, proveedor. fue tercerizado. O sea, lo construyeron ahí y ellos recibieron su presupuesto para construirlo y le dedicaron su esfuerzo. Entonces, el control de misión, el diseño de la misión fueron más responsabilidad de SpaceIL. No sé exactamente todas las cosas, qué cae responsabilidad de uno, qué cae sobre la responsabilidad del otro. Eh, la gente trabajó mucho a contrarreloj. Yo, por ejemplo, que antes de la misión, no, lo que yo hice, no tuve que trabajar demasiado duro para Belgique. Después del lanzamiento, cuando la visualización ya estaba funcionando, por ejemplo, descubrieron un bug en mi visualización. No es que descubrieron un bug, andaba perfecto, pero cuando lo hacían andar en las computadoras de las industrias aeroespaciales israelíes, por toda la seguridad que andaba lento. Entonces me quedé despierto hasta las 3 de la mañana para tratar de solucionar el problema. Tuve que encontrar una forma de... O sea, así se hace cuando digamos ya se está acercando al final y ya no hay forma de pararlo. La nave ya está en camino a la luna, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay bastante estrés. O sea, uno cuando lo mira en retrospectiva se siente muy orgulloso de lo que hizo, pero en su momento se transpiró. Claro. ¿Y qué pensás vos en cuanto a la relación como inversamente proporcional de cuando tenés que hacer las cosas, viste, apurado, así como contra el reloj, más el estrés? Por lo general los errores suelen a subir, porque lo estás resolviendo como sobre la marcha. ¿Eso lo viste pasar en estos contextos? Eh, sí, porque incluso se podría decir que en algunos casos fue una de las razones por las que Belgique se terminó estrellando contra la Luna. ¿Por Porque qué? había un proyecto, no sé, no conozco muy bien, pero parece que había cada vez que reseteaban la computadora había que subir un patch de software. Había que hacer upload a un patch de software. De eso no estoy muy seguro, pero había, por ejemplo, la razón por la que se estrelló, había dos unidades de medición inercial. Son unos aparatitos que saben, que es lo mismo que hay en el celular de cada persona, que saben medir la aceleración y tienen giroscopios y saben medir la velocidad angular de la nave. Había dos por redundancia. Entonces, el estimador, hay una computadora, un programa que se llama estimador de navegación, digamos, y que sabe recibir la información de todos esos sensores y hacer fusión. Si uno dice que la aceleración está, el otro dice que la aceleración está, dice, ok, vamos a hacer el promedio. Puede funcionar con uno o puede funcionar con el otro.
Y sabían que había ciertos escenarios que si uno intenta fallar y reseteas el otro, puede empezar a mandar un montón de mensajes que ahoga la computadora, pero no se creía que podía pasar. Y al final terminó pasando. No pudieron chequear todo hasta el final porque había que lanzar la nave. Uno de los problemas en la industria espacial es cuando tiene fecha de lanzamiento, tu lugar en el cohete está reservado. Y si tu nave no está lista, tu satélite no está listo, van a meter una bolsa de cemento para que pese lo mismo, para que la trayectoria del cohete sea lo mismo, y lo van a lanzar y vos perdés tu asiento. ¿Por qué se lanza igual? Porque el cohete no estaba dedicado a nuestra misión. Estábamos, ¿cómo se dice? Rideshare. El vuelo era compartido para reducir costos. Belgique lo lanzaron con un satélite de comunicaciones de Indonesia y un satélite de la Fuerza Aérea estadounidense, un satélite secreto que no tiene nada que ver. Y el mismo lanzamiento fue compartido para 3 misiones diferentes. Entonces, el cohete ya está agendado y va a salir. Claro, es un avión que sale. Si te perdés tu lugar porque no estás listo. Y además que es la parte más cara de la misión. O sea, Belgique costó $95 millones, 19 fueron por el lanzamiento. Y no había forma de conseguir más dinero. Claro, estate listo o no. Y no solamente eso, perdón, es que también es que quiero comprar, es que hay pasaje para mañana. Ok, el próximo vuelo es en 1 año y medio, ponete en fila. Uh-huh. ¿Cómo se piensa la relación entre el éxito y el fracaso? Que viste que por lo general somos muy extremistas, de que algo es 100% éxito o 100% fracaso, cuando hacen todo esto y la nave se estrella contra la superficie y no termina todo bien. En realidad depende mucho también de quién es el que lo esté editando. Ahí cuando viene la fuerza que tienen los periodistas. A mí, por ejemplo, me han entrevistado y después de la entrevista el titular es el fracaso de Israel en la luna. No menos que eso. Y haciendo hincapié en el fracaso, y el fracaso lo vi. Incluso si hubiese sabido que me iban a entrevistar y iban a manipular lo que dije de tal forma, quizá no hubiese accedido a la entrevista. A veces hay un poco de tendencia quizá un poco maliciosa, a veces hay también está la cuestión del perfeccionismo, porque como que la vara está muy alta. Entonces, parte de la forma de ver, o sea, ¿cómo se dice? De ponerse, no tengo la palabra, de sobreponerse a eso es poner varias metas. O sea, la meta final era alunizar, un alunizaje suave. Pero el hecho de haber construido la nave que funcione, el hecho de haber logrado llegar a la Luna, el hecho de haber logrado orbitar la Luna, o sea, hasta el momento de Bereshit, los únicos, o sea, 4 habían. Israel quiso ser el 4º que alunice, pero Israel fue el 7º que logró poner algo en órbita alrededor de la Luna. O sea, los únicos que habían logrado orbitar la Luna fueron los que lograron alunizar, más la India y Japón. Esos son los únicos. La Unión Europea creo que algunos se había estrellado a propósito en la Luna. Está lo que existe de llegar a la Luna, pero de estrellarse. Tampoco es fácil. Entonces el hecho de haber logrado llegar ahí nosotros nos reíamos y decíamos que logramos alunizar, pero un poquito más rápido de lo que creíamos. Claro, no tan suave. No tan suave, claro. O sea, estrellarse en la Luna, lograr orbitar la Luna, porque tampoco fue una trayectoria directa. O sea, la maniobra de captura lunar son cosas que son muy difíciles de hacer, de diseñar, y lo logramos. Y por supuesto también la meta final, que es la educativa. Lograr que la gente se interese por esto. El tema del orgullo nacional, o sea, Israel también lo posicionaron después de eso como una potencia espacial, y no sé qué, o sea, es la primera vez que, o sea, no es poca cosa, de verdad. No. Ahora, estas misiones que son carísimas, y hay algo que me llama mucho la atención, que es que no tenés segunda oportunidad. No es que te equivocás y haces todo de nuevo, es una chance. Y algo que se suele hacer es tener redundancia de sistemas, que si algo te falla, tenés otro igual que lo podés usar. Pero ustedes decidieron no hacerlo.
¿Cómo midieron ese riesgo de decir, estamos haciendo algo súper difícil, no tenemos un segundo intento y le estamos sacando algo que está probado por otras personas, que es lo que hay que hacer? Sí, pero eso aumenta el coste también. O sea, es como que es una especie de profecía que se cumple a sí misma. No sé cómo si hay una expresión para eso. Sí, Pero el hecho de tener, es tan caro mandar algo al espacio, poner algo en órbita, que es imposible fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos redundancia a todo y eso termina encareciéndolo más. Entonces, la idea acá fue, no, vamos a sacar redundancia y ver los riesgos. No solamente eso, sino que como hubo otra cosa a propósito. Ninguno de los que logró alunizar lo intentó de la primera vez. Era ¿cómo se dice? Algo mucho más gradual. Primero vamos a poner algo en órbita, llegar a hacer un flyby alrededor de la Luna. Después vamos a intentar lograr orbitar la Luna. Algunos, los soviéticos, por ejemplo, la estrategia era antes estrellarnos en la Luna y sobrevivir. Y de recién después tratar de posarse en la Luna de forma suave. Un descenso controlado en la Luna. Nosotros fuimos ya en el primer intento vamos a intentar posarnos en la Luna de forma suave. Es una vara que de verdad es muy alta. Entonces el tema de la redundancia es para abaratar costes. Y de hecho, uno de los componentes que falló sí tenía redundancia. La unidad de medición inercial es uno de los pocos componentes que sí tenía redundancia. Contame la decisión de incluir una cápsula del tiempo en la misión. No sé quién tomó esa decisión. No sé tampoco si fue iniciativa de SpaceIL o fue del Arc Foundation. Lo que había en... el Arc Foundation es una fundación que tiene como objetivo diseminar el conocimiento humano en el universo, digamos. Entonces, creo que hay varias misiones interespaciales que llevaban esa cápsula del tiempo como para que haya un backup al conocimiento, para dejar el testimonio que la humanidad existió. Entonces lleva cosas muy lindas de la humanidad, pero lleva también, no sé, toda la copia de Wikipedia en inglés, por ejemplo. Como la misión israelí, entonces llevó cosas que son muy al folclore del pueblo judío, digamos, no sé, la Biblia, poemas de sobrevivientes del Holocausto, dibujos de chicos del Holocausto, llevó poemas de poetas israelíes, no sé, también llevó, obras de arte, la Declaración de Independencia, dije todo Wikipedia en inglés, llevó varias cosas así. No es algo digital, no es un disc on key. Está quemado en aluminio, o sea, para mirarlo hay que mirarlo con microscopio. La imagen está. ¿Me explico? Sí. O sea, son imágenes que simplemente que están quemadas con láser en el aluminio o algo así, no sé qué metal hay ahí, pero para verla simplemente hay que mirarlo con un microscopio, pero o sea, la imagen está ahí. No es digital, a eso me refiero. Claro. Esto está pensado por si la Tierra, con la emergencia climática que estamos viendo, desaparece, entonces nos queda registro en la Luna. Por ejemplo, no solamente en la Luna, creo que hubo cápsulas así en otras misiones también. Después está el tema que se habló, que parece que alguien por su cuenta metió tardígrados. Son los ositos de agua, esos animales microscópicos que son súper resilientes, adentro de la resina epoxi que cubre la... O sea, nosotros nos enteramos, o sea, en SpaceIL, yo pregunté, porque me entrevistaron sobre eso, entonces preguntaste, me dice, nos enteramos por los medios de comunicación, igual que se enteró todo el mundo. O sea, la persona aparentemente que lo hizo en Arc Foundation, lo hizo por propia iniciativa, lo hizo por su cuenta. ¿Cuál crees vos que es el efecto en otras personas de ver que este tipo de cosas son posibles? Creo que es el efecto que buscamos, ¿no? O sea, estas cosas son posibles y simplemente hay que intentarlo. Si uno no lo intenta, no va a saber. No quiere decir que sea siempre posible, pero evidentemente a veces sí es posible. Y si uno no lo intenta, no va a saber nunca. Sí, la gente le tiene mucho miedo al fracaso. Quizá yo, o sea, no estoy, ¿cómo se dice? No estoy absuelto de eso tampoco.
El fracaso por el tiempo que uno perdió, el dinero que uno perdió, lo que podría haber hecho con ese tiempo, la humillación sí, que cree que va a sufrir sí, si no le va bien. O sea, el hecho de Bereshit, por ejemplo, en toda la comunidad científica se lo considera un éxito rotundo. En algunos medios de comunicación escribieron sobre el fracaso, pero a mí me han hablado de eso. Entonces es como que la gente tiene un poco de miedo a eso. Pero evidentemente se puede llegar a hacer cosas y parte de la misión de SpaceX era tratar de fomentar a la gente que se anime a tomar estos riesgos. Al fin de Claro. cuentas, algunos sí terminan teniendo éxito y la sociedad en general gana con esas cosas. Y también si vemos referentes, está bueno para poder elegir carreras de este tipo, que si no, sería más difícil de elegir. Mucha gente le tiene miedo, son carreras que de verdad son difíciles. O Y sea, sí, a mí también me da miedo. Yo hice eso y también me da miedo. a Decís mi ahora análisis ingeniería matemático y salgo corriendo. A mi ingeniería me costó mucho. O sea, a mí me A habían mí hablado de también. la época de estudiantes que se la pasaban de fiesta. Yo estaba en la universidad sudando. ¿Quién dijo que esto era divertido? No. Ujú. ¿Y por qué crees vos que nos cuesta tanto como la relación con el fracaso? Eh, no soy, ¿cómo se dice? Científico neurológico, pero hay muchos estudios que muestran que perder algo le genera a uno mucho más dolor que ganar, que ganar lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo hay un montón, se puede ver un montón de experimentos que hicieron. Si yo te debo a vos ganar, el placer que te da ganar ahora $100 no es el mismo, no es equivalente al dolor que te causa perder $100. Esa es la versión al riesgo que está en el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Claro, Daniel Kahneman. Puede ser que hayan sido los estudios de él. Sí. Entonces, bueno, o sea, uno lo que podría ver también con las inversiones. Perdí toda esta plata, podría haberme ido de vacaciones con esta plata. Sí, cierto. Eh, Total. no, no, o sea, creo que es una cuestión más psicológica y creo que hay gente que es más adversa a esas cosas y menos. A veces quizá sí es capaz de hacer estas cosas porque tiene, ¿cómo se dice? Confianza en sí mismo, que a veces incluso por las razones no correctas, que no está justificada, pero tiene una persona es muy confidente y va y lo hace de todos modos. Y sale mal o sale bien. Pero sería, o sea, la sociedad en general gana si más personas lo intentan, porque, o sea, en todo eso va el capital de riesgo también. El capital de riesgo es alguien va e invierte en 25 empresas, 20 van en bancarrota, otras 3 más o menos, y con las dos recupera todo el dinero que invirtió en todas las 25. Ahora, creo que hay algo que veo por los mensajes que llegan, Tiene que ver algo más, que es como que la gente piensa o que tu carrera va a ser divertida o que todo el tiempo en tu trabajo va a ser divertido y hay ahí veo como un halo de, uy, si no la estoy pasando bien 100% del tiempo, entonces no lo hago. Y si bien tu carrera suena interesante, ¿cómo se vive para vos? Y te gusta, y tenés pasión y vocación, ¿cómo se vive para vos más en la realidad esta relación? No, no siempre es divertido. Hay muchos trabajos que son menos sexys que hay que hacerlos. Por ejemplo, la parte de documentación. Cuando termina un proyecto, hay que documentarlo para que todo... Y de repente a veces uno entiende ahí que dejó muchos cabos abiertos, que algo no lo entiende bien, eh, que algo no está de repente cerrado, o que no lo sabe explicar claramente. Ok, ya funciona, vamos a pasar. No, no, hay que testear si tu diseño es robusto. En 28.000 casos extremos que a ver si pasa, si no pasa. Y a veces hay muchas acciones que son sisifianas, eh, que hay que hacer el ¿Qué? mismo trabajo de vuelta y de vuelta y de vuelta y Como testearlo. repetitivas. Repetitivas. Está la leyenda griega de Sísifus, que tenía que cargar una piedra a la cima de una montaña y la piedra bajaba y tenía que solo, y fue condenado eso a la eternidad o algo así. Por eso
Sisyphean Task en inglés. Ok, no No sé sabía. cómo se dice Qué en ojo, español. pobre Discúlpenme, a veces me faltan palabras. Diego, para alguien que dice, ¿por qué un país debería invertir en este tipo de misiones espaciales? ¿Qué tecnologías se te ocurren que nacieron de estudios en el espacio y ahora las usamos más para otras cosas y no tan técnicas? Em, yo personalmente no estoy tan seguro en cuánto los gobiernos de verdad deberían invertir en cuestiones espaciales. A mí me encanta que inviertan, pero porque yo le tengo pasión a esto. Entonces, para mí es buenísimo, pero desde un punto de vista un poco egoísta. Por supuesto que hay mucha ganancia en el tema espacial y la mayoría de la ganancia en la época del nacimiento de todos los emprendimientos espaciales era más geopolítica que otra cosa. No era tanto científica. O sea, sí es cierto, el teflón y no sé qué, y la transmisión con menos energía, por ejemplo, que lograron transmitir televisión desde Apolo, entonces tuvieron que desarrollar un montón de energías. Si hubiesen, de tecnologías, perdón, si hubiesen invertido todo ese dinero en directamente desarrollar las tecnologías, les hubiera sobrado un montón. Por supuesto que no hubiesen tenido la motivación para hacerlo, pero eso da la motivación. No puedo decir que de verdad vale la pena ese contexto, pero también era un riesgo que en su momento, si lo único que hubiese tenido en mente es una ganancia material o una ganancia financiera, el capital privado, o sea, la empresa privada no hubiese apostado por esas tecnologías en su momento. Entonces, la razón fue, bueno, o sea, los americanos invirtieron porque los rusos, al revés, entonces lograron crear eso por una cuestión puramente geopolítica y de prestigio y no sé qué. Ya quizá ahora en este momento está muy bien lo que están haciendo en darle las llaves a la industria privada. Hay cosas que siempre van a ser, que no tienen ganancia, que siguen siendo sin ganancia material, como por ejemplo la ciencia y no sé qué. ¿Qué ganamos de mandar una sonda a Plutón? Si lo hacemos por la ciencia, o sea, no creo que haya algún beneficio, ¿cómo se dice?, material o económico hoy que le convenga a alguien invertir y va a haber alguna remuneración de eso. Entonces, el modelo que en ese caso que tienen los países por lo general es, ok, nosotros queremos hacer una misión y hacen una licitación. ¿Quién puede proveer el lanzamiento, la sonda, la misión, bla, bla, bla? Se ponen los requerimientos, pero no la construyen ellos. O sea, la NASA ya, o sea, se puede ver hoy en el desarrollo del SLS, el lanzador que construyó la NASA comparado con Starship. O sea, no hay punto de comparación. Lo que la empresa privada es capaz de lograr es mucho mejor, a un mucho mejor costo. Pero en cuanto a definir que es importante hoy mandar por ejemplo, defensa planetaria. Es un perfecto ejemplo, la misión DART, de tratar de desviar un asteroide. O sea, la sociedad evidentemente necesita eso. Pero ¿quién es el que va a ir a invertir? ¿Qué va a ganar si se logra o se logra? El capital privado simplemente nunca va a invertir en una misión así. Porque no hay ningún modelo financiero que logre remunerar a la persona que invirtió. Eso evidentemente tiene que ser un gobierno que vea la ganancia de, ok, vamos a sobrevivir. No. Entonces, por supuesto que para esas cosas sí que hay que invertir, y si los gobiernos no invierten, el día que venga otro asteroide a exterminarnos no va a haber solución. Ahora, poner en práctica la solución, no creo que sea el gobierno quien tenga que literalmente ir y construir la nave espacial para hacerlo. Eso sí es lo que la empresa privada lo hace mejor, con modelos de licitación, etcétera. Sí, obvio, porque hay toda la parte de desarrollo científico que la humanidad necesita porque sí, porque está bueno que exista, porque trae buenas consecuencias, que no tiene un retorno económico inmediato. Entonces, obviamente no va a haber lugar para empresas que Nosotros digan queremos invierto en saber, esto. sí, nosotros queremos saber si hay vida en Marte o en Europa y mandamos misiones, pero no creo que nadie hoy vea un beneficio económico. Quizás sí, no sé, porque podemos usar las moléculas, los virus que se encontraron en Europa, la luna de Saturno, para producir medicamentos, no sé qué. Hoy, por ejemplo, hablando de medicamentos, es lo que iba a decir antes.
evidentemente, una vez que la tecnología espacial ya existe, ya sabemos poner cohetes en órbita, ya sabemos, tenemos una estación espacial. Ahora hay muchas tecnologías que sí conviene desarrollarlas en el espacio. Por ejemplo, medicamentos. Lo que pasa en gravedad cero, voy a ser un poco técnico ahora, ¿no? Pero si algo se cristaliza, cuando se genera un cristal, hay una reacción química endotérmica o exotérmica, no me acuerdo muy bien el término, pero genera un poquito de calor. Ese calor hace corrientes de convección en el líquido, en el medio en el que está, y eso hace que los cristales salgan más impuros. Cuando eso se hace, esa reacción química se hace en el espacio, que no hay gravedad, no hay convección. Entonces pueden hacer cristales que son mucho más puros. Y yo hablé con el fundador de una empresa que se llama... no tengo el nombre ahora, se me escapó justo en el podcast. Que la idea es poner en órbita y hacer esos cristales y bajarlos a la Tierra y utilizar esos cristales como semillas para seguir creando cristales. Y me contó que cada cristal que bajan les dura 30 generaciones. No conozco muy bien todo el proceso. Entonces, esos cristales pueden generar otros cristales y otros cristales, así 30 generaciones. Y eso pasa solamente si hacen los cristales en gravedad cero. Y son procesos que toman mucho tiempo y no se puede, o sea, en el planeta Tierra se puede simular cero gravedad durante periodos muy cortos, de algunos segundos. Están los vuelos parabólicos, pero esos procesos son mucho más lentos y o sea, no se pueden. Hay que ponerlo en órbita. Pero eso ya son cosas que la empresa privada sabe hacer mejor que los gobiernos. Y hay una remuneración financiera inmediata, se puede decir. Ahora, en el mundo aeroespacial, que tiene como un montón de cosas en juego, mucho presupuesto, mucha gente involucrada, ¿qué puede ser herramientas o técnicas de liderazgo viste que funcionan muy bien ahí adentro y que los podemos llevar a industrias un poco más comunes? Hay mucho tema en la industria espacial con la cuestión de los dobles usos. Algo que puede ser tecnología militar o con fines pacíficos. Y en realidad eso es en cualquier tecnología. O sea, yo creo que la primera persona que utilizó, el primer primate que utilizó rocas para romper huesos y comerse la médula ósea hace 5 millones de años, dijo, uy, qué bueno, rompe huesos. Le puedo romper los huesos a mi oponente. Y así, o sea, todo tiene uso doble. Pero es como que en el espacio eso es mucho más evidente. Todas las tecnologías espaciales. Entonces, parte del liderazgo consiste a veces en convencer las entes reguladoras, los gobiernos de cooperación, de aceptar, digamos, cooperar con otros países, incluso países aliados. La cooperación la gente no es tan abierta en cuanto a demostrar tecnologías que son secretos comerciales, porque pueden tener, o sea, tampoco el gobierno no te deja. También está el tema de la audacia, porque yo estoy en reuniones a veces proponiendo ideas y son cosas que son ciencia ficción. Entonces, yo a veces estoy hablando de cosas y estamos hablando totalmente en serio. Y si alguien me hubiese dicho hace 10 años que estábamos hablando de, sí, vamos a ver los satélites y los relocamos a la luna, estamos hablando en serio de eso, me están pagando el sueldo. Entonces alguien como que sepa, que se sienta cómodo hablando en esos niveles y entienda todo el espectro muy amplio técnicamente, la cantidad de cosas técnicas de las que hay que entender de lo que estamos hablando. O sea, no es... creo que la cantidad de disciplinas que hay que saber dominar es relativamente alta. No dominar, pero conocer, entender suficiente de lo que uno está hablando. Y estar cómodo también en hablar de cosas súper audaces. A un nivel como que, bueno, sí, esto es lo que estamos haciendo. Es incómodo. Es algo que está difícil verlo y se va a poder probar recién en 2 años cuando paguemos $20 millones por un lanzamiento. Esa va a ser la prueba. Entonces hay que saber a veces aguantar la presión de ese tipo de cosas. Claro.
¿Cómo se maneja la ansiedad cuando los tiempos son tan largos? Eh, no necesariamente se maneja, a veces hay ansiedad. Eh, simplemente en esas cosas trae que tratar de planear y la experiencia trae mucho con eso. Entonces, yo por ejemplo, el equipo en el que trabajo es relativamente muy multidisciplinario. Entonces está bueno que la gente entiende, cada uno tiene una experiencia más en diferentes materias. O sea, yo no soy ingeniero mecánico. Entiendo suficiente como para hablar con el ingeniero mecánico, pero está bueno que venga un ingeniero mecánico que sabe, entiende bien de cosas que yo ni siquiera escuché. Cuando me las explique las voy a entender, pero no las sabía. No tengo experiencia, jamás diseñé cosas así. Entonces está bueno que venga alguien que me diga, no, no, esto funciona así. Yo vengo más de la parte de software y hablo con ingenieros espaciales que ellos entienden de órbitas, no entienden de software. Les digo, no, esto no lo podés hacer así porque... Entonces, está muy bien en este tipo de proyectos que tienen... los proyectos espaciales se caracterizan por ser muy entrelazados. Moves algo acá, se te mueve ahí. O sea, cada cosa que cambias tiene, el cambio se propaga en lugares que ni siquiera te imaginaste. Y está bueno que haya gente de muchos campos que entiende. Entonces eso sabe uno, o sea, las cosas salen temprano. Uno no se entera tarde, que hicimos todo mal, nos olvidamos de que de repente este tornillo no alcanza o no sé qué. Claro. Pero hay ¿Cómo ansiedad, hay hacen, ansiedad. cómo hacen para fomentar o incentivar a la innovación y la creatividad en un contexto como tan regulado y estructurado y con tantas variables fijas? Em, en los emprendimientos privados eso no pasa tanto. O sea, hoy todo, con el New Space, justamente eso es lo que está abriendo, permitiendo un montón de creatividad, que cuando los costes bajos la gente tiene menos miedo al fracaso. O sea, un CubeSat hoy uno lo puede poner en órbita por $10.000. Para una persona privada quizás es mucha plata, pero vamos, no es comprarse un departamento. O sea, entonces, como que el hecho de que el precio es menor, a uno le da un poco más de coraje o menos, baja un poco el miedo al emprendedor. Lo que tiene Israel en ese sentido bastante interesante es la autoridad de innovación. O sea, hay un cuerpo que no se mete mucho en el desarrollo, hay comisiones por gente técnica, hay un presupuesto, hay una visión, quizás esto sí está dictada por cuestiones más políticas, pero hay que invertir ahora en, no sé, energías renovables. Hay que invertir ahora en energías espaciales, hay que invertir en ciberseguridad. Entonces, lo que se hace es, se pueden dar préstamos a bajo interés o comprometimientos a, ok, vos encontrás inversores y yo te pongo la misma cantidad. Por cada dólar que vos encontrás, yo pongo otro dólar. Entonces te duplico la inversión. Eh, o para cosas que están en fases de desarrollo muy bajas, también hay facilidades de todo tipo de aceleradores. Entonces, eso ayuda mucho a fomentar la innovación. Aceleradores, capital de alto riesgo. ¿Qué otra cosa viste para liderar así equipos interdisciplinarios de alto rendimiento en esta industria? Yo no lidero un equipo. Yo soy parte de un equipo, no soy el líder. No, pero cosas que vos hayas aprendido de ver a otros liderar así personas como tan capaces. En ese, yo creo que hay algo bastante característico en la industria espacial, eh, que se puede decir que casi toda la gente que trabaja en ese rubro es porque quiere. O sea, hay una ventaja que en el rubro espacial, hoy por ejemplo, por lo menos te puedo decir que en Israel, los sueldos son un poco más bajos de lo que hay en otros rubros que están mucho más calientes. Lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial, todas esas cosas reciben hoy mucho más inversiones, mucho más foco, claro. Entonces, en los que están en el tema espacial es porque de verdad les gusta. O sea, casi te diría que en mi compañía hay muy pocas personas que no sigan ahora el lanzamiento de Starship y cosas así. O sea, casi no hay. Y
los que de verdad no son así, quizá duran menos. Ahora, por otra parte, necesita gente muy capacitada. Entonces, eso es un filtro que los que están ahí son solamente porque quieren estar ahí. Entonces, no somos gente que necesita tanto que nos controlen o que, ¿me entendés? No sé, la gente que está ahí quiere estar, la visión es compartida. Nosotros, por ejemplo, tenemos 3 veces por semana una charla cortita de 15 minutos que todos actualizan de lo que están haciendo, qué problemas tienen. Entonces se dicen, bueno, háblame más tarde que yo solucionarte esto. Y el líder del grupo es básicamente un administrador que tiene todas las cosas que hay que hacer, sabe más o menos quién es mejor en qué cosa, las prioridades, y va administrando los tiempos, pero nosotros somos muy independientes en lo que hacemos. Ahora, con esto que está todo entrelazado, que si tocas algo se rompe otro lado, ¿cómo abordan como la toma de decisiones cuando hay un montón de partes involucradas? Meetings. Y acá también con el temperamento que tenemos nos gritamos y no sé qué. No nos tiramos cosas, pero en realidad hay una función que se llama ingeniero en sistemas, que por lo general es una persona que entiende de muchas cosas en un nivel suficientemente como para saber coordinar y saber entender cuando le dice, el ingeniero de software dice que el mecánico es un haragán porque el mecánico no se puede hacer esto, el otro no entiende, que luego así, el otro en software dice no se puede porque no inventaron todavía computadoras que sepan hacer eso. Entonces alguien que sabe más o menos, está en el medio y sabe, ¿cómo se dice? Como triangular esas discusiones. Sí, mediar. Es el mediador entre muchas de esas cosas. Bien. Con avances de nuevas tecnologías, AI y un montón de cosas nuevas que aparecieron, ¿cómo ves la evolución en los roles de la industria aeroespacial? La industria aeroespacial es una industria que a pesar de todo lo que te dice del New Space y todo, siempre va a ser mucho más lenta que otras cosas. Cosas acá, con nosotros pasan mucho más lentamente. Personalmente, a veces tampoco hay tanto uso para tecnologías como de inteligencia artificial. Algunas cosas sí, otras cosas no. Yo personalmente tengo es mi opinión personal, tengo una relación un poco ambigua con la inteligencia artificial y todo lo que son las redes de neuronas profundas, no sé cómo se Deep Neural Networks en español. Porque creo que es como que la gente se está haciendo un poco haragana, dijo, ok, no sabemos resolver este problema, red de neuronas y en muchos casos incluso vamos a ver cómo podemos meter la inteligencia artificial para lo que estamos. ¿Pero por qué? Si anda bien. O sea, es como que es una solución que busca problemas. Y pasó a ser la solución default de muchas cosas y mucha gente simplemente no quiere aprender, no quiere, o sea, yo creo que es una solución buenísima si no sabes definir bien el problema. Si el problema está bien definido, hay algoritmos clásicos, hay tecnologías clásicas que lo saben resolver perfecto y uno sabe explicar de la A a la Z por qué pasó tanto y cuando no funciona, eso no es una caja negra, la inteligencia artificial es la madre de las cajas negras. Entonces creo que ahí la industria está un poco exagerando. Yo, por ejemplo, he visto veces que cosas como ChatGPT dicen cualquier sarta de estupideces, están totalmente, o sea, hay que tener un ojo muy crítico para cuando uno utiliza esas herramientas. Entonces, en el espacio esas cosas van más lento. Hay problemas para los que sí sirven. Yo creo que no para todo. Soy un poco más conservador con esas cosas. Bien. ¿Qué le dirías a alguien que está en sus inicios de su carrera profesional y de pronto dice, uy, yo quiero hacer en 10 años lo que Diego está haciendo o algo parecido? ¿Cómo se construye ese camino de carrera que por lo general nadie sabe cuáles son los pasos a seguir? Wow, qué pregunta, porque en mi caso fue como que la vida me estaba llevando por otro lado y yo hice mi esfuerzo. O sea, es la carrera, o sea, se llama carrera, porque es una carrera. En hebreo la gente no entiende porque como una carrera profesional la gente utiliza el término carrera, pero una carrera de atletas o algo así es otra palabra. Entonces la gente no relaciona. Pero no es un sprint, es un maratón.
Entonces, tranquilos, o sea, se puede cambiar, incluso si estudiaste leyes y te interesa el espacio, está legislación espacial, o sea, se puede estudiar otras cosas, se puede, nada es tan definitivo y es tan caótico. O sea, un día uno está ahí, otro día el otro está ahí. O sea, yo me he encontrado desempleado y seguro que soy un total fracaso y al día siguiente, tipo, tengo la oferta de trabajo que quise y si no hubieran despedido del trabajo anterior, no hubiese entrado en este trabajo, entonces o sea, al final tuve suerte o no tuve suerte. No, esas cosas simplemente tranquilo, respirar profundo y seguir remando. Como dicen en inglés, dicen back to the drawing board, o sea, baja la cabeza y volver al tablero. O sea, sí, o sea, si de Bien. verdad es lo que quieres y seguís remando, o sea, la vida es caótica, es estocástica, te vas yendo para un lado para otro. Pero si vos mantenés el rumbo de lo que quieres hacer, eventualmente tenés más chances de llegar. Te va a Bien. tomar más o menos tiempo. Y la experiencia que vas a haber acumulado cuando estabas en otros, o sea, yo hoy te digo, como estoy 100% dentro de la industria espacial, un montón de experiencia que traje de afuera me está sirviendo un montón adentro porque tengo perspectivas que mis colegas simplemente no tienen. Y no me faltan casos que he utilizado cosas que aprendí en la industria láctea para decir esto se puede hacer así. Y nadie entiende de dónde viene. Claro, está bueno. ¿Se te ocurre algún libro que hayas disfrutado recientemente y te gustaría recomendar? Puede ser de cualquier tema. Y si no es un libro, puede ser un podcast o una película. Libros, hay un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, que da muchas curiosidades de desarrollo de ingeniería. Ahora te lo voy a buscar, en el Kindle lo tengo. Porque siempre The Things We Make, las cosas que hacemos. Y habla de las historias de las invenciones. Como todos conocemos el mito de que Edison fue a descubrir la imprenta, no, fue un proceso mucho más complejo, que tomó mucho más tiempo, es muy, muy interesante. The Martian, El Marciano, la película, el que vio la película con Matt Damon, la película es buenísima, el libro es mucho mejor. Es ciencia ficción dura, lo que se llama, o sea, no dura y no es que es difícil, justamente que yo, por ejemplo, no me gusta Guerras de las Galaxias, porque a mí eso de que, no sé, vestidos medievales y naves espaciales, y, o sea, no tienen aire acondicionado, ¿y quién arregla esas espadas? A mí no. Y un robot hace 1.000 millones de años en otra galaxia se llama R2D2 y habla en inglés y está. No, esas cosas a mí no me van. Esto, por ejemplo, es ciencia ficción, pero es muy fácil de ver cómo podría pasar. O sea, el que lo escribió es ingeniero, conozco al asesor de la NASA que lo asesoró en temas científicos. Y es alucinante el libro, muy divertido. Una breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Ese, bueno, es un bestseller. Esos son quizás los libros que más... Bien. Diego, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero un momento de un último mensaje, algo que hayamos dicho no, pero que quizás quede en el fondo de tu cabeza y sea un buen momento de compartir. Yo puedo decir que es importante que si alguien tiene pasión por algo, por alguna carrera, no sé si necesariamente técnica, y lo asusta que es difícil, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. ¿Ok? O sea, no dije que sea fácil, no dije que sea también placentero, no dije que no haya llorado literalmente con lágrimas de la desesperación, no, o sea, pero hay luz al final del túnel. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Eh, Eso, o sea, nosotros tendemos a proyectar linealmente. Creemos que si ahora está todo bien, va a seguir bien para siempre. Si está todo mal, va a estar mal para siempre. No es así. Puede cambiar muy, muy rápido. Así que, tranquilo. Genial. Gracias, Diego, por venir y compartir todo esto. Igualmente, gracias por invitarme. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo este capítulo a alguien que le pueda servir. Acordate que todos los martes comparto oportunidades de trabajo remoto. Para recibir el correo, suscríbete entrando en tienequehaberalgomás.com/búsqueda.
Además, si querés te puedes sumar a la bolsa de talento de Tiene que haber algo más y dejarnos tu CV para que te avisemos sobre oportunidades laborales en empresas. Déjanos tu perfil en tinequehaberalgomás.com/CV. Nos vemos la semana que viene y escribime por redes sociales y contame qué te pareció el episodio.